Gracias. Buenos días a aquellos que aún no saludé. Y tengo la responsabilidad en esta mañana de compartir la palabra. Y quisiera, después de este tiempo de adoración, para no finalizar y continuar un poquitito más, leerle, no el libro de los Hechos inicialmente, sino leerles un salmo o dos salmos, ¿sí? Y a partir de la lectura de estos dos salmos, pensar juntos en esta mañana. Y dice así el Salmo 24, versículos del 7 al 10. Ustedes, puertas, levanten sus dinteles, ¿sí? Si tienen, búsquenlo en su Biblia. Salmo 24, versículos del 7 al 10, ¿no? Allí el salmista está exultante, preguntándole a Dios quiénes pueden estar en su presencia, y por la mitad del Salmo empieza a alabar a Dios y dice: ustedes, puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes, puertas eternas, ábranle paso al Rey de la Gloria. No es como si fuera el templo y le pidiera al templo que se levantara el techo y que se levantara más la puerta porque va a entrar el Rey de Gloria. Es decir, las dimensiones del templo no son suficientes para que pase el Señor. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y el valiente. Es el Señor, el poderoso en batalla. Ustedes, puertas, levanten sus dinteles. Ensánchense ustedes, puertas eternas. Ábranle paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la Gloria. Uno se imagina estando en el templo en Jerusalén, ¿no? Y toda la gente clamando a los gritos. Yo no canto, tengo esas limitaciones, no, pero aquel que dirige, levantando el ánimo de aquellos que estaban en el templo quizás desanimados y recordándoles quién es aquel en que ellos creen, ¿no? Y qué características tiene, ¿no? Este Señor de los ejércitos, el Señor, el Rey de la Gloria, ¿no? Y uno termina allá arriba con el ánimo y el corazón elevado. Y ahí cerquita del 24, si no cerraron las Biblias y tienen la aplicación todavía abierta, que quisiera llevarlos al capítulo 22, al Salmo 22. Ahí versículos 1 y 2. Y dice así en otro tono, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. ¿No? Salmos, los dos conocidos. Y la pregunta que yo tenía en esta mañana para hacernos y para comenzar: ¿cuál de los dos salmos nos están hablando del Señor Jesucristo? ¿Si el primero o el segundo? Ah, ustedes son creyentes, claro, sí. Claro, los dos nos hablan de Jesús, los dos nos hablan de Jesús. Nosotros lo entendemos así. Claro. Por eso los elegí, ¿no? Porque nos hablan de Jesús, pero no siempre se entendieron, ¿no? Que estos dos salmos, y a veces nos pasa a nosotros también, nos gusta más uno que el otro, ¿no? Nos sentimos más identificados, hasta nosotros podríamos decir, bueno, el Salmo 22 habla de nosotros, habla de nuestras situaciones, de nuestras experiencias, y somos nosotros los que nos sentimos desamparados, y a veces el Salmo 22 se convierte en nuestra oración. Pero como decíamos, ¿no? Fue también la oración de Jesús en la cruz. Y nosotros como cristianos entendemos que nos habla de Jesús. La pregunta es si siempre se entendió de esta manera. A veces no, les diré, y a veces no se entendió de esta manera, ni los discípulos de Jesús lo entendían de esta manera. Para los discípulos de Jesús les cerraba más que Salmo. El Salmo 24, porque cada vez que Jesús les hablaba de que Él iba a morir en la cruz, los discípulos rápidamente le decían
que tal cosa no acontezca, Señor, ¿no? Entonces lo llamaban aparte como para charlar. ¿Se acuerdan que Pedro lo llama aparte como para charlar con Jesús de que, ¿qué es ese disparate? No lo dice el texto bíblico, ¿no? Pero sería así una charla como, ¿qué estás diciendo? Vos sos el Mesías, o yo creo que vos sos el Mesías, y no puede ocurrir de tal cosa. Pero los dos salmos, como decíamos, nos hablan del Señor, ¿sí? Y estábamos hablando de los discípulos, y a veces las cosas que nos dice el Señor nos desbordan, ¿sí? Van más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y no tiene que ver con cosas ocultas, sino con la forma de ser del Señor que no encaja o no cierra con nuestra forma de entenderlo, de entender la fe, que es lo que le pasaba a los discípulos, o de entender nuestra propia vida. Y como les decía yo, no somos los únicos, ni los discípulos fueron los únicos que reaccionaron frente a esa propuesta de Jesús. Hoy nos toca Hechos capítulo 17. Bien, para saber si más o menos, yo no vine la semana pasada, pero sé que estuvieron leyendo Isaías. Hoy nos toca Hechos capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 1 al 15, pero nos vamos a detener allí en el 9 inicialmente. Y estábamos con Pablo viajando por Europa, ¿no? Entrando a la zona de Grecia, y dice el apóstol, Hechos de los Apóstoles, que después de pasar, el versículo 1, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Así que nosotros en esta mañana lo que vamos a hacer es estar espiando por las ventanas qué es lo que está pasando en esa sinagoga. ¿Sí? Estamos invitados por el autor a ver qué pasa ahí adentro. Estratégicamente el apóstol Pablo elige Tesalónica. ¿Por qué elige Tesalónica? Porque es acceso diríamos, ¿no? Es como que elige un lugar estratégico, el cruce de acceso y General Paz. Si hubiera una sinagoga ahí, el apóstol Pablo iría a ese lugar. ¿Por qué? Porque sabe que por ahí pasa mucha gente, que quizás pare, Liniers podría ser un lugar, y que después ese mensaje que escuchen en ese lugar va a ser llevado a el Gran Buenos Aires. Algunos pueden ir para el sur, otros van a viajar para el norte, entonces lo daría, conozco esa zona, usted quizá conozca otra, piense en otro lugar así, donde el apóstol Pablo estaría dando su mensaje, porque sabe que la gente de trabajo pasa por ahí y el mensaje puede ser llevado a distintos lugares, ¿no? Siempre el apóstol Pablo, muy estratégico a la hora de elegir el lugar donde va a llevar la palabra de Dios. Y va a una sinagoga. ¿Por qué? Porque él es judío y va a hablarle a los paisanos. Y cuando lo ven venir, todavía no sabían que se había convertido, ¿cómo reciben al apóstol Pablo? Viene el rabino conocido, el apóstol Pablo, le abren las puertas, y si había alguien para predicar ese sábado, lo sacan y pase, querido apóstol Pablo, usted va a tener el mensaje. Pablo fue entonces a la sinagoga, versículo 2, como era su costumbre, ¿no? Esta es una práctica que venimos viendo en Hechos de los Apóstoles respecto a él y la forma en que lleva el ministerio. Y durante 3 días de reposo debatió con ellos, es decir, durante 3 sábados seguidos, ¿sí? El apóstol Pablo llevaba allí un mensaje y compartía la palabra. Y dice que con base en las Escrituras les aclaró y explicó, ¿qué cosa? Que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía, Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres notables. ¿Sí? Sería lindo cerrar ahí la historia. El apóstol Pablo predicó 3 sábados seguidos, hubo algunos que se convirtieron, y ahí nos habla de qué clase de personas, y podríamos decir, bueno, si termina ahí la reunión estaría fantástico, ¿no? Nos vamos todos a casa celebrando, pero parece que hubo una reacción frente a
la predicación del apóstol Pablo. No son los únicos que estaban en esa sinagoga, nosotros estamos mirando por la ventana lo que pasa en la sinagoga, sino que había otros judíos, o había judíos, y dentro de ese grupo hubo algunos que, ¿qué les pasó? Que no creyeron. Hubo algunos que no creyeron. Dice el versículo 5 en mi versión que los judíos no creyeron y se llenaron de envidia. Así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad, y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Y sigue la historia, ¿no? Si uno mira estos 9 versículos, uno se encuentra que la mitad de la cantidad de versículos están enfocadas en lo que Pablo hace en la sinagoga, y la otra mitad en la reacción de aquellos que rechazan el mensaje de Pablo. Así que es importante detenernos un poco en ese punto, ¿no? ¿Por qué estas personas rechazan el mensaje de Pablo? ¿Por qué rechazan su predicación? Dice acá que se llenaron de envidia, ¿sí? Más bien tuvieron celos, dice otra versión, ¿no? Se llenaron de celos, y uno diría, bueno, que tenían celos porque predicaba muy bien, tenían celos porque la gente se convirtió. En realidad lo que tenían era celos por su fe, celo por la fe que ellos profesaban. ¿Qué fe profesaban? Profesaban la fe judía. ¿Estaban esperando al Mesías? Sí, estaban esperando al Mesías. De hecho, cuando viene Jesús, ellos están con muchas expectativas de la venida del Mesías. Ahora bien, ¿qué idea tenían ellos del Mesías? Quizás la idea del Salmo 24, ¿no? Que llegara este Mesías y terminara con el imperio romano, terminara con el emperador y le solucionara todos los problemas. Todos, absolutamente todos. Así, en un chasquido de dedos se terminaran los problemas que los judíos estaban teniendo hasta ese tiempo. Por lo cual, cuando lo escuchan predicar al apóstol Pablo, hay algo que no encaja, que no le cierra. Porque ¿qué dice él del Mesías? Claro, que era, para colmo dice que era necesario que sufriera. Dice, era necesario que sufriera. Eso no encaja con el Mesías que ellos esperaban, ¿no? Se sale del molde la predicación del apóstol Pablo. Ellos tenían una idea, esperaban, llegan y lo escuchan que va a hablar del Mesías, y entonces mentalmente tienen una estructura ellos y esperan que lo que el apóstol Pablo les diga encaje en su estructura. Cuando cocinamos, ¿qué hacemos con aquello que sale del molde? Lo cortamos, ¿no? Si nos gusta comer, ven los maridos que estamos a veces observando esa situación, ¿qué hacemos con lo que sobra? Lo comemos, no se tira, ¿no? Lo comemos. Pero el molde, ¿no? Nos sirve un poco como son los moldes, es para que todo encaje ahí adentro de ese molde que ya tenemos, o para hacer un budín, o para hacer una torta, o lo que usted quiera hacer, un flan, ¿no? Está el molde, y nosotros también mentalmente tenemos moldes, y los judíos que estaban escuchando a Pablo también tenían moldes, ¿no? Y entonces está bien, lo del Mesías, está bien lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero cuando él dice que era necesario que sufriera, eso se sale del molde. Y ahí eso es muy fuerte. Y entonces ahí no va a haber un esposo que coma lo que sobra, sino que ellos tiran la budinera, ¿no? Agarran y revolean la budinera porque no encaja con la forma que ellos tienen de pensar y de ver al Mesías y las expectativas y esperanzas que ellos tenían. ¿Saben qué me hizo acordar este pasaje? Está en Hechos de los Apóstoles, y no es la primera vez que se dice que era necesario que el Cristo sufriera. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se encuentra con los discípulos de Emaús, Él les dice lo mismo a los discípulos de Emaús. Lo mismo, exactamente lo mismo. Se les pone al lado y les pregunta, ¿se acuerdan de qué vienen hablando? Y ellos le dicen, vos no sos el único, vos no sos aquel, no, digamos, vos no sabés que murió fulano de tal, profeta en obras, y Jesús se enoja y les dice,
lentos de corazón, tardos de corazón. Claro, sí. Con ese reto les abrió el entendimiento y les dice, no era necesario, lo mismo le dice, no era necesario que el Cristo padeciera, ¿no? Fíjense los discípulos, como decíamos antes, no solo los judíos de la sinagoga, sino también sus discípulos, ¿no? Resistiéndose a esa forma de ver a Jesús, a esa forma de ver al Mesías. Y para Jesús es importante, fíjense, es tan importante que cuando se pone al lado de los discípulos que van camino de Emaús, que se están yendo. ¿Por qué se están yendo? Porque sus expectativas no fueron colmadas. Jesús murió en la cruz y ellos se están yendo porque lo que esperaban no ocurrió, ¿no? Y Jesús les dice, no, ha ocurrido tal cual la Escritura lo ha predicho. ¿Sí? Por eso lo lleva otra vez, dice ahí en Lucas capítulo 24, lo lleva a Moisés y a los profetas para explicarles que todo eso que ocurrió había sido anunciado. Pero volvemos a lo mismo, ¿cuál es el problema de los discípulos? Quieren encajar a Jesús en su molde mental, lo que ellos creían, pensaban sobre cómo debía ser el Mesías, cómo debería ser el Mesías. Nosotros creo que no tenemos ese problema, ¿no? A nosotros nos es muy fácil, ¿no?, ver que el Dios en el que nosotros creemos debía de sufrir o era necesario que padeciera. A veces, si uno presta atención a nuestros mensajes, muchas veces no hablamos de que es necesario, no acá, en cualquier lado, digamos. Uno escucha y a veces se habla poco del sufrimiento de Jesús, del padecimiento de Jesús. Y no tiene que ver con un espíritu, con tener un espíritu masoquista o solo estar pensando en los sufrimientos o mirando una cruz y cómo en esa cruz se refleja la sangre derramada. Pero debemos de tener cuidado de no olvidar esa parte en la vida de Jesús. Era necesario que padeciera. El autor de la carta a los Hebreos dice que no tenemos nosotros, ¿no?, un gran sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros mismos, porque en todo fue probado, en todo fue probado. Él se puede compadecer de nosotros mismos porque en todo fue probado. Y de eso también vamos a hablar en esta mañana. Ir a este Mesías, ¿no?, que debía de padecer. Y pensemos un poquito en la vida de Jesús. ¿Sufrió bullying Jesús? Sí, hoy en términos técnicos diríamos bullying, ¿no? ¿De qué manera sufría bullying Jesús? Bien, los religiosos, lo atacaban, lo rodeaban, lo merodeaban, lo incitaban, a veces decían, no es Jesús, el hijo de José, porque ahí le estaban diciendo, bueno, no sabemos quién es el padre, ¿no? Se estaban burlando en ese sentido. ¿Jesús era comprendido por todos los que los rodeaban? No. ¿Quiénes eran los que más les costaba comprender lo que Jesús enseñaba? Los que estaban al lado, los discípulos, ¿no? Entonces, Jesús también era un incomprendido. ¿Qué otra cosa más le pasó a Jesús que diríamos, bueno, que padeció como nosotros? Sufrió bullying, sufrió incomprensión, tentaciones, sufrió tentaciones, lo desvalorizaban, claro, lo querían deshonrar cada vez que lo veían, ¿sí? Como que era poca cosa. ¿Alguien aquí acusaron injustamente alguna vez? No levante la mano, no es necesario, pero a Jesús lo acusaron injustamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué más? ¿Jesús pagaba alquiler o tenía casa propia? Ninguna de las dos cosas, parece. No tenía dónde apoyar la cabeza. Bien, así que en eso también, ¿no? Jesús padece como muchos de nosotros, como algunos de nosotros, esta situación, ¿no? Entonces hoy lo llamamos bullying, pero Jesús sufrió de una manera u otra y sufrió también, ¿qué cosa? Soledad. ¿En algún momento Jesús se sintió solo? ¿Cuándo?
En el Getsemaní, ¿no? Todo el tiempo rodeado de multitudes y en el momento más difícil de su vida, los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Dormían, ¿sí? Estaban durmiendo y tenía que ir a despertarlos. Y en el momento más trágico, no más duro, cuando está siendo llevado a la cruz, sus amigos salen y dan la cara y dicen, no, es mentira lo que están diciendo. Él no es, esas acusaciones son falsas. ¿Dónde estaban sus amigos? Se borraron, ¿no? Desaparecieron. Escondidos. Y Jesús también fue valientemente, ¿no? Estoicamente a la muerte, ¿no? Con la mirada en alto, ¿no? Diciendo, yo no le temo a nada. Parece que sí. Se quejó ante Dios, ¿no? Y también sintió el abandono, en el extremo del Salmo 22, como leíamos hoy, experimentó el abandono de Dios, ¿sí? No sé ustedes, pero uno conoce gente que ha orado un montón para que se sanara su esposo, su esposa, y le parecía que Dios no lo escuchaba en ese clamor, ¿no? Se sentía el sentimiento del abandono de Dios. También lo experimentamos nosotros, los discípulos, los seguidores de Jesús, pero también lo experimentó Jesús mismo. Entonces, para nosotros eso es traumático. Escuchar todo esto de Jesús, ¿nos produce un trauma o un alivio? Un alivio, ¿no? Para algunos, ¿no? Algunos dicen alivio, otros no sabemos, Cristian, pero un alivio. ¿Por qué? ¿Por qué produce un alivio? Porque es igual que a usted y a mí, pero les digo que en la sinagoga esa que estamos mirando por la ventana, había gente que no le convencía eso, ¿no? Y es el primer paso en la salvación, ¿no? Para nuestra vida. Tenemos un Dios que entiende nuestra situación. A veces nosotros nos olvidamos porque nos gusta mucho el Salmo 24 y no tanto las otras partes de los evangelios o el Salmo 22. Pero los primeros pasos, ¿no? En este rescate que Dios hace de nosotros en cada situación de la vida es entendernos en nuestra situación, ¿no? Tener compasión por nosotros. Quizás no se resuelvan las cosas en el tiempo que nosotros esperamos, pero no estamos solos en esa situación. ¿Por qué? Porque en el Jesús que nosotros creemos es alguien que ha sufrido, padecido, como nos toca a nosotros también. Y entonces, a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero que alguien que nos diga, ¿no? En el momento de sufrimiento y dolor, yo te entiendo, o te abrace, ¿no? Y uno sienta que esa persona comprende lo que a mí me está pasando, ya es un alivio. No resuelve todo el problema, pero me siento aliviado, comprendido, entendido, ¿sí? Entonces, en Jesús, en el Dios en el que nosotros creemos, eso es real, ¿sí? No es Superman Jesús. Nuestra idea a veces de Jesús es como Superman, ¿no? Que no le entran balas, que vuelan por los aires, que tiene una fuerza descomunal, ¿no? Esa es nuestra idea a veces de Jesús. Pero nada por el estilo nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? Pero no siempre es fácil de aceptar esto. Decíamos, ¿no? En el versículo 5 que hubo judíos que no creyeron, ¿no? Y que prefirieron seguir pensando como lo hacían hasta ese momento. Así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y Silas, irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad mientras gritaban: estos que están trastornando al mundo entero ya han llegado acá. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos del César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Después de esta experiencia, ¿qué piensan? ¿Que el apóstol Pablo cambió la predicación? No. ¿No? ¿Nosotros qué haríamos? Si nos andan persiguiendo, bueno, vemos si no modificamos
¿A qué tenemos que cambiarle a la predicación para ser aceptados, para ser queridos? ¿Se acuerdan en Corintios, en la carta a los Corintios, les dice el apóstol Pablo a los Corintios que una sola cosa él va a predicar? ¿Sí? Se ha propuesto una sola cosa, predicar. Dice en Corintios 2:2, más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a crucificado. ¿No? Redobla la apuesta el apóstol Pablo entre los corintios. Pasajes anteriores dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Claro, eso nos pasa. Claro, y dentro del pueblo cristiano estamos cada uno, a nosotros nos agarra amnesia cada tanto, ¿no? A veces lo aceptamos y a veces nos olvidamos. Por eso es importante esta lectura de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque allí nos confrontamos con que los apóstoles predicaban a Cristo crucificado, ¿no? Y hablaban de los sufrimientos no por masoquismo, sino para poder darnos este mensaje de esperanza también, que el Dios en el que nosotros creemos es alguien que comprende cada una de nuestras situaciones. No es un Dios que está en los cielos, ¿no? Mirándonos a la distancia, observándonos cómo la pasamos mal acá en la tierra, sin hacer nada, ¿no? Los evangelios nos muestran que se hizo hombre, ¿sí? Este Dios que se hizo hombre, que se encarnó, que habitó en la Palestina del primer siglo, que vivió los mismos sufrimientos que sus paisanos, que sus contemporáneos, que los entendió, que se compadeció de ellos y que a ellos también le trajo la salvación, ¿no? Y que ese estilo de vida que llevó terminó en la cruz. Sí, pero este es el Dios en el que nosotros creemos, que está presente en nuestras situaciones cotidianas. Por eso, pensar en la cruz de Cristo, pensar en sus sufrimientos, nos protege, ¿no? Y nos lleva a protegernos de ignorar a Jesús de Nazaret, ¿no? Porque cuando uno solo se queda con el Dios de los cielos y se olvida de Jesús de Nazaret, es un peligro, ¿no? Me acuerdo un autor que leí por ahí que decía, bueno, que la primera parte de los evangelios es una introducción a la muerte y resurrección, que todos los capítulos anteriores, la muerte y la resurrección, es simplemente una introducción a los evangelios. Medio fuerte, porque no es solo una introducción, nos hablan de la vida de Jesús, nos hablan de su forma de vivir y de un estilo que también se nos invita a imitar. Entonces recordar la cruz de Cristo, recordar cómo Jesús terminó, ¿no? Y de la manera en que terminó, nos lleva a cuidarnos de no olvidar el estilo de vida que Jesús llevó. Porque terminó allí, porque estuvo siempre compadeciéndose de las personas más vulnerables, ¿no? Y eso molestaba. El bullying que le hacían eran los religiosos de su tiempo, que les molestaba que Jesús llevara esa forma de vida, ¿no? Que estuviera siempre reunido o en contacto con los más vulnerables, ¿no? Y eso generó celos, envidia entre los religiosos de su tiempo y empezaron a perseguirlo y a planear matarlo. Si leyeron el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos dice que al principio ya empezaron a maquinar entre gente que se llevaba mal todo el tiempo, herodianos y fariseos. Eran enemigos acérrimos, pero cuando tuvieron un enemigo en común que era Jesús, se unieron, hicieron alianza y le marcaron de alguna manera cómo querían que terminara Jesús. Así que el mensaje de la cruz nos lleva a recordar la vida de Jesús de Nazaret. Y a recordarla para que también no solo sea, algo para mirar los evangelios, sino algo que podamos imitar. Debemos imitar a Jesús de Nazaret. En segundo lugar, también este mensaje de la cruz nos recuerda que ya la maldición de la ley, de la desobediencia a la ley, ya no está sobre nosotros, ¿no? La ley no tiene fuerza para generar obediencia. El que nos da la fuerza para la obediencia es
Jesucristo. Es el Señor el que nos da la fuerza. Entonces, recordar la cruz, porque dice que allí fue clavada el acta de decreto que estaba en contra de nosotros, es para mostrar la ineficacia de la ley. La ley por sí sola a nosotros no nos da la capacidad para obedecer al Señor. Así que recordar la cruz no solo nos lleva a pensar en Jesús de Nazaret, sino que también nos recuerda que es allí donde nosotros tenemos, ¿no?, la referencia y la fuerza para obedecer la ley, mejor dicho, para llevar adelante la vida de Jesús, para llevar adelante la vida de Jesús. Y en tercer lugar, en Corintios dice, ¿no?, que ya no debemos vivir más para nosotros, ¿no? Esta muerte en la cruz, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15, ¿no? Esta muerte en la cruz de Jesús, termina siendo para nosotros un incentivo para que no vivamos más pensando en nosotros mismos, sino que vivamos para los otros, para los otros. Probablemente por todo esto, ¿no?, en esa sinagoga algunos reaccionaron mal. No les gustó escuchar esto de parte del apóstol Pablo. Pero para nosotros nos sirve de consuelo, nos sirve de ánimo y nos sirve también para corregir la vida que venimos llevando. Si estamos muy enfocados en nosotros mismos, ¿dónde tenemos que mirar? En la cruz, claro, entregando su vida. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos, ¿no? Y la cruz termina siendo el máximo ejemplo, modelo de entrega. De entrega. Vivir no para nosotros, sino vivir para los otros. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo hacemos cuando los modelos que yo tengo en mi mente son tan fuertes que cuando escucho la palabra de Dios no encaja o no lo puedo asimilar, ¿no?, o lo rechazo, ¿sí? ¿Cómo hago si no me gusta lo que Dios está diciendo? Como les pasó a estos judíos, porque no estamos exentos de eso. Yo creo que somos tan débiles, ¿no?, y tenemos los mismos problemas que estos judíos, que tenían una forma de pensar y de entender la fe, pero que no pudieron asimilar lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo respecto a Jesús. Bueno, salimos de Tesalónica y nos vamos a Berea, viaje cortito, ¿sí?, porque son pocos versículos. Si vamos a Berea, que es el siguiente pueblo, ¿sí?, ¿qué pasa en Berea? Dice, versículo 10, esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga otra vez. Fíjense que no escarmienta esta gente, entran ¿en qué lugar? En la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, dice Lucas, pues recibieron la palabra con mucha atención. Y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba, ¿no? Y después creyeron. Pero fíjense, no rechazaron ese mensaje, sino que hicieron, lo recibieron con atención, prestaron atención. No pusieron freno al mensaje que recibieron, sino que se dispusieron a escucharlo. Pero ¿lo aceptaron así sin más? No, dice que estuvieron escudriñando, estuvieron examinando, porque uno dice, bueno, entonces que tengo que aceptar todo así sin ningún tipo de criterio. No, este es un ejemplo, ¿no? Los judíos de Berea están abiertos a recibir ese mensaje nuevo que trae el apóstol Pablo, pero lo examinan. Entonces quizás sea un criterio, ¿no?, para escuchar la palabra de Dios, y cuando esa palabra de Dios a nosotros, por las razones que sean, y a veces son por nuestros moldes mentales, no nos cierran, bueno, darle oportunidad a esa palabra, darle espacio a esa palabra en nuestra vida, porque quizás estemos equivocados, quizás nos pase como a los judíos de Tesalónica, terminemos rechazando el mensaje de salvación por quedarnos en nuestros esquemas mentales, en nuestras formas de entender la fe. ¿Sí? Quizás tengamos que darle más tiempo
a la palabra de Dios y ese mensaje que estamos escuchando, seguir pensándolo, porque tal vez tengamos que corregir nuestra manera de entender hasta este momento, hasta el día de hoy, la fe, ¿no? La idea es seguir siempre madurando y creciendo en la fe, y para eso tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Jesús se los decía a sus discípulos y a todos los que estaban alrededor de él: el vino nuevo debe ser recibido en odres nuevos, ¿sí? Y el remiendo nuevo en un vestido nuevo. ¿Qué quiere decir eso? El mensaje de Jesús tiene que recibirse en mentes que quieren estar renovándose siempre, ¿sí? Que tienen el deseo de cambiar su forma de pensar para que cambie la forma de vivir, para que cambie nuestra forma de vivir. Por eso el desafío para nosotros en el día de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con ser receptivos al mensaje de Dios y a la palabra de Dios, ¿sí? Tener cuidado con nuestros moldes o estructuras mentales que impiden que la palabra del Evangelio llegue a lo profundo del corazón. Jesús le decía a los discípulos camino a Emaús que eran tardos, lentos de corazón, Jesús no les está diciendo que son lentos en la forma de razonar lógicamente, porque la fe o el Evangelio se recibe no solo con la razón, sino que también se recibe en el corazón, ¿sí? En el corazón. Entonces Jesús lo que les decía es: abran su corazón al mensaje del Evangelio, no lo analicen solo racionalmente, porque si lo analizan solo racionalmente se están perdiendo la salvación. Ellos querían que Jesús encajara en el estilo de Mesías que ellos tenían, ¿no? Y no se dejaron sorprender por la vida de Jesús, no aceptaron la vida de Jesús que estaban viendo delante de sus ojos, no abrieron su corazón. La palabra de Dios necesita no solo pasar por la mente, sino también tocar nuestro corazón. Los judíos de Berea, ¿cómo hicieron esa tarea? Siguieron meditando en el mensaje que habían recibido y de esa manera pasó de la mente al corazón, ¿sí? Y ese es el recorrido que nosotros debemos de hacerle a la palabra de Dios, ¿sí? Y recordar en esta semana también que el Dios en el que nosotros creemos se compadece de nuestras situaciones. Y hoy enumeramos un poquito, ¿no?, aquellas circunstancias que le tocó vivir a Jesús. No te las olvides en esta semana, ¿no?, cuando te toque atravesar situaciones. Jesús te entiende y está a tu lado porque Él también lo padeció. No solo habló del sufrimiento el apóstol Pablo, sino que también habló de qué cosa. De que era necesario que padeciera, pero que también, ¿qué le pasó después? Resucitó. El padecimiento o el sufrimiento en nuestra vida no es la última palabra sobre nuestra existencia, ¿no? El mensaje siempre nos habla Dios de resurrección, de que las cosas van a cambiar, de que con su poder vamos a ser transformados. Así que retengamos eso también. ¿Oramos? Bendito Padre, te queremos dar gracias en esta mañana, porque no son tiempos fáciles los que nos tocan vivir, no solo como nación, sino también a nivel personal. A veces, Señor, el contexto o las situaciones particulares nos hacen desanimarnos, caer en la fe y en la esperanza, Señor, y nuestro ánimo se ve atribulado. Y es por eso que te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque nos entiendes en nuestras situaciones. Porque al leer los evangelios y acordarnos de tu vida, podemos entender que no estamos solos. No importa la circunstancia en la que nos encontremos. Aún, Señor, como nos cuenta la palabra, aún en vísperas, Señor, de la muerte, en cercanía de la muerte, tú nos entiendes porque tú lo pasaste. Y eso genera en nosotros, Señor, ánimo, nos permite sabernos comprendidos. Y eso es importante hoy para nosotros. Seguramente, Señor, a tu tiempo y conforme a tus planes, transformarás nuestra realidad de manera definitiva.
Pero hoy recibimos esta tu palabra, que es una palabra de esperanza para nuestra situación. No estamos solos, tú estás a nuestro lado. Amén.